Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada. Hoy tenemos en plató una de las figuras más completas del panorama cultural de la ciudad, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla y doctor en la sección de Geografía e Historia por la de Córdoba, ¿verdad? Y desde mayo pasado director de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. José Moyano, buenas noches. Encantado, buenas noches. ¿Cuándo descubrió usted el gusto por la historia? ¿En su Fernán Núñez natal? Sí, bueno, tengo que hacer una confesión previa. Lo que yo quería hacer es medicina. Eso era, y vamos, todavía albergo esperanzas, pero ya cada vez menos, ¿no? Nunca es pero tarde. lo que sí está claro es que lo segundo que me gustaba más era la historia, ¿no? Desde pequeño, siempre me he volcado a todo lo que significaba conocer el pasado, conocer mi tierra, su gente, su historia, y lógicamente eso es lo que he tenido luego la gran suerte de poder estar ejerciendo durante toda mi vida académica. ¿Recuerda usted su primer contacto con los libros? Sí. Había ya, en principio en la escuela, ¿no? La escuela antes no es lo que tenemos hoy, pero sí, yo tuve la suerte de tener una buena maestra de enseñanza infantil, doña María Badás, en mi pueblo natal, que es Fernán Núñez, y allí recibí yo pues, mis primeros pasos en la enseñanza, ¿no? Resultaba encantadora y así era porque era lo que hoy llamamos una profesora de infantil, pero entonces decían parvulista, y ahí es donde realmente hay que hacer una labor meritoria, porque entonces es la formación, la forja de lo que luego va a ser y tener posibilidades las personas para realizarse, ¿no? De ahí pasé pues al maestro de mis padres, de mis tíos. Eso es un privilegio. Hoy tenemos muchos profesores, pero entonces era así, ¿no? Don Álvaro Cecilia Moreno, en sus tiempos fue hasta alcalde de la población, una egabrense ilustre, y allí me forjé hasta que pasamos a la enseñanza media y entonces no había otras posibilidades, o tenías posibilidades de venirte a la capital o sencillamente pues también seguir con los maestros y examinarte por libre en los institutos, ¿no? O sea que en ser profesor encontró usted el objetivo que buscaba. Sí, el objetivo, porque luego ya a partir de ahí, cuando él ya no pudo más, la criatura, pues tuvimos que pasar a otros profesores que intervinieron también en esa tarea. En mí hay profesores señeros, ¿no? El caso de don Álvaro Cecilia, que ya lo he dicho, pero también don Luis Ruiz Moreno fue otra persona que influyó bastante, y don Miguel Crespo Baena, que fue el que me volcó hacia la docencia, muy amigo de mi padre, y que efectivamente determinó el que tomara el impulso, le diera un impulso a la familia para trasladarnos a Córdoba, y entonces seguí aquí y ya los estudios. Sí, aquí pude hacer la carrera de magisterio y a partir de ahí pues ya mi vida totalmente libre en la universidad, presentándome después de haber ganado unas oposiciones ya como maestro. A partir de ahí es cuando iniciamos los estudios universitarios. Sí. ¿Y se convirtió usted también en maestro referente de otros muchos alumnos? Sí, me imagino que a lo creo largo que de sí. los años... Para un profesor la mayor satisfacción es que te veas con los antiguos alumnos que han pasado por ti. Todavía hemos tenido esa suerte de que hay muchos que ocupan distintos lugares, y luego en la enseñanza media pues también alumnos. Yo tengo alumnos que son catedráticos de universidad, de lo cual estoy tremendamente orgulloso, que no han seguido la historia, pero sé que en segundo lugar han elegido la historia para practicarla ellos, porque era algo que le atraía y le llenaba, ¿no? Aunque su objetivo primero pues no es sencillamente la historia, han sido catedráticos de otras asignaturas, precisamente de ciencia. De ciencia. Bueno, pues está bien que se relacione la ciencia con la historia, que siempre es importante. Pues sí, generalmente es así, ¿no? Y todo es afán de aprender y tener posibilidades y llevarla a la práctica, lo que queremos.
Claro que sí. Ha sido director, como hemos dicho, de instituto en varias ocasiones. Sí, el último sí. fue el Luis de Góngora. El Luis de Góngora ha sido el alma mater, ¿no? En donde efectivamente ha habido unos referentes muy fuertes y una vinculación muy fuerte en mi trayectoria, porque yo comencé presentándome en el Instituto Aguilar y el Lava de Cabra, con lo cual tampoco lo puedo olvidar, precisamente porque el maestro que tenía, don Álvaro, era egabrense. Y la tensión es, yo he visto estar con él estudiando, y tanto en la primaria como luego en los primeros años de bachillerato, era tener la Virgen de la Sierra allí al fondo, que como buen egabrense la tenía, ¿no? Pero ya vino el vuelco hacia la capital y la tendencia era venir aquí, los aires habían cambiado, pero yo he tenido la fortuna de estar en un pueblo que, siendo un medio fundamentalmente, una actividad económica fundamentalmente agraria, pues bueno, allí hay grandes capitales que el término es muy pequeñito, pero bueno, como empresarios agrarios podríamos decir, en el día de hoy, pues las fronteras han trascendido, ¿no? Y parte de lo que es la campiña cordobesa, fundamentalmente la propiedad está vinculada a Fernán Núñez, ¿no? Pero ha habido también una preocupación tremenda de toda la población por la educación. Y antes de que existieran los colegios libres adoptados, ya había allí una academia estupenda y maravillosa, de la cual han salido gente magnífica, ¿no? Muchos catedráticos, muchos profesores de la universidad, y hoy es un referente que diera pie a que actualmente ya cuente con 3 centros de enseñanza media, ¿no? 2 oficiales y 1 privado, Afortunadamente, ¿no? Eso es impensable en las fechas que yo estoy moviéndome, Yo, cuando terminé con don Álvaro, tenía que ir con mi maestro, don Luis Ruiz Moreno, todos los días, caminando del año, lloviera o no lloviera, a dar clase a Montemayor, que estaba en Montemayor destinado. Y eso era un camino que se hacía diariamente, ¿no? Afortunadamente hoy los términos son otros y la educación llega a todos los rincones, de otra manera, aunque hoy es muy difícil enseñar y educar, las dos cosas, y sobre todo muy difícil para la gente joven estudiar. Esto no se lo creen los padres, ¿no? Bueno, yo rompo una lanza, porque uno ha tenido la fortuna de primero entender que cuando un padre te lleva a su hijo, entrega lo mejor que tiene. No hay otra fortuna mayor que la de su hijo. Por tanto, eso ya es un respeto, digo personalmente, que siempre me ha hecho estar tremendamente preocupado y tratarlos con una seriedad enorme al alumnado, y sobre todo entender que tienen una dignidad, que esa dignidad tiene que ser no solamente respetada, sino, si es posible, ensalzarla y fundamentarla para que ellos mismos se sientan, lógicamente, como defensores del primer derecho que tienen que respetar su dignidad, ¿no? Y hoy tienen muchos inconvenientes para estudiar. No porque no haya medios, que los hay, se ha generalizado la educación, no tiene comparación lo que hay en relación a esto, pero sí hay otras muchas cosas que le están diciendo que es mucho más cómodo estar viendo una serie de televisión. Más cómodo sentarse, que se lo den todo, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de algo que les digo que es muy ad hoc, pero significa, ¿no? Hay cosas que le están atrayendo, que están ahí, y que es muy poco gratificante a lo mejor estudiar. Si le preguntas a un alumno siempre por qué estudia, raro es el que te contesta por aprender y saber más. Claro. Lo normal es que mi padre me obliga, mi padre me dice esto, lo otro, pero tan solamente me he encontrado en toda mi vida docente un par de alumnos que me han dicho eso. Lo demás es por otra serie de razones. Pero hoy sabemos que lo que se está haciendo en el aula realmente es tremendamente más complejo, puesto que sale a la calle y nos encontramos cosas totalmente diferentes, y lo que se está trabajando y la línea en que le decimos que hay que hacer un esfuerzo, que esto cuesta trabajo, pero que ahí es donde se genera y hay que adquirir el conocimiento,
porque se tienen que desarrollar precisamente para luego a ellos generar conocimiento. La verdad que luego caemos en la sociedad y hay unos ejemplos y unos referentes y unos marcadores que son poco edificantes. Vivimos en una cultura de la satisfacción inmediata. Sí, la satisfacción es inmediata, ¿verdad? y eso perjudica tremendamente, porque las cosas hay que valorarlas. Y yo creo que no es afortunadamente ni desafortunadamente. Yo creo que lo que cuesta esfuerzo es lo que se valora al final, ¿no? Todo lo que no es venido apenas sin conocimiento. Había alguien, y la filosofía popular andaluza es extraordinaria, que decían los viejos del lugar, y yo he atendido siempre a hablar con los mayores, que los viejos del lugar decían: niño, cuando compres algo, no compres, y lo digo en lenguaje coloquial andaluz, dice, no compres nada que sea heredado. Decía, si es eso, en la herencia tienes que ver que si es heredado y es muy potente, eso es fácil de comprar. Lo suave, como decían ellos, Suave. lo suave, eso sí que tiene dificultades para comprarlo, porque es que lo ha conseguido alguien, claro, con mucho esfuerzo. Entonces, él le ha dado valor a eso, y el valor se lo adjudica luego al valor venta, ¿no? Y eso es peligroso. Por eso mismo, lo que es, lógicamente, conseguido con esfuerzo, tiene un aprendizaje significativo mucho mayor, ¿no? Ha costado un esfuerzo, y entonces el prestigio, el valor, la autoestima que toma es realmente más importante. Una satisfacción diferente, ¿verdad? Sí. ¿Ha dirigido usted varios cursos de perfeccionamiento de profesorado a lo largo de su vida? ¿Qué cree que tienen que mejorar los profesores hoy en día? Hombre, los profesores tienen un reto. Un profesor no puede nunca estar al máximo, pero sí mejorar. El sistema educativo, pues, es conocer el sistema, conocer novedades, estar pendiente. Es un ejercicio profesional que no puede ser, aquí he terminado la carrera y aquí han concluido las cosas. Yo no reconozco, yo entro en un aula y eso no tiene que ver nada con el aula que nosotros teníamos. El proceso al final es el mismo, es alguien que está allí, un elemento que enseña, porque tiene que enseñar, si no se tiene, no se puede enseñar, un elemento discente, que tiene que aprender, que está allí, que son más numerosos, pero es un proceso de comunicación. Y ahí tiene que existir esa comunicación. Yo tengo que transmitir, tengo que fijar unos conocimientos y tengo que ayudar y facilitarle para que esos conocimientos se lleguen al discente y lleguen en las mejores condiciones. Por lo tanto, estoy obligado a aprender todas las técnicas, a no encerrarme en lo que yo tengo, y naturalmente ese aprendizaje también cogerlo no solamente de los compañeros, sino de los procedimientos, de la forma que se están dando en la renovación pedagógica que tenemos que atender, ¿no? Claro. Y eso es fundamental. Si algo hay que los docentes no hemos tenido muchas posibilidades, es que damos clase al mismo tiempo, y no tenemos posibilidades de vernos unos a otros. Y siempre hay que aprender de un compañero. ¿Por qué? A lo mejor hay 10 cosas que tú no las harías, pero a lo mejor puede haber una que te haga falta y que sabes que la hace mejor que tú. Eso también es aprendizaje, ¿no? Claro. Y cuando lee usted noticias como que algún alumno o algún padre agrede a un profesor por un desacuerdo, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues que se han invadido los espacios educativos. Y ese es el problema. Yo tengo que saber que el primer agente de la educación y el primero que tiene derecho a educar es el padre. Claro. Yo soy un delegado, pero tengo que hacerle ver también que yo tengo un espacio y yo tengo unas armas en las que yo soy el técnico y no lo es el padre. Pero la labor del padre y la mía es conjunta. Hay que complementarla en razón de que el beneficiado es su alumno, es el hijo en este caso. Para mí es el alumno, es la alumna o sencillamente es su hijo o su hija. Y está claro
que ese bien tiene que ser percibido. La educación, si me tuvieran que definir para qué sirve la educación, yo lo haría muy fácil. Lo que pasa es que realmente luego complejo esto que voy a decir para conseguirlo. Educar es hacer a los demás felices. Ahora, en ese tránsito hay que poner mucha alma, hay que mucho margen, pero que esto es una cuestión de todos, que esto es una cuestión primero de los padres, de que sea un complemento, y después esa educación tiene que, sabemos que a veces la educación quisiera uno que, yo creo que a veces es deformante, y me explico, Sí. Me explico clarísimamente, por una razón fundamental, porque yo no puedo en un momento de arrebato trasladar, mi educación me impide, o sea, alguna agresión, porque alguien piense distinto que yo, porque el padre me intente transmitir una cosa que yo no comparto, pero también es una labor que yo tengo que realizar y hacer para eso. A lo mejor a mí me apetecería pues mandarlo a freír espárragos, como decimos por aquí, pero eso no sería lo correcto, ¿no? Lo correcto es coger y, si hay un problema, detectarlo y ver las vías de solución en donde nadie es enemigo de nadie. Al contrario, lo que hay que hacer es llegar a ese punto oportuno. Si ahora el padre quiere que se haga a toda costa, como yo he visto casos, lo que él realmente quiere, estamos invadiendo los espacios que no son propios. Y si el profesor intenta, de alguna manera, lo que es propio de la familia, alterarlo, también está invadiendo un espacio que no le es propio. Los espacios esos son singulares, personales, pero que todos tienen que contribuir a que haya un desarrollo del fenómeno educativo en las mejores condiciones. El docente o la docente, que es docente, me da igual a veces el sistema educativo. Tengo que aprovechar todo lo que me ofrezcan, y esto claro. Hemos avanzado enormemente, pero al final es un acto en que soy yo y está mi alumno ahí, y yo tengo que transmitirlo. Claro. Lo dice alguien que además ha pasado por muchos que me lo vistan como quiere, leyes. Podemos ir vestidos con sombreros, con lo que queramos, podemos cambiar lo externo. El hecho en sí es que yo tengo la obligación de que si me entrega un alumno en este momento y en este curso, tengo que conseguir primero que aprenda y después que esa educación sirva para no incrementar la desigualdad. Y hablo de desigualdad al final, porque al final esos niños y esas niñas son los que van a estar rigiendo esto. Y nuestra obligación es entregarle un poquito mejor las cosas, y ya estamos hablando que nuestra generación, a pesar de todo lo que tiene, van a vivir peor que sus padres. Sí, bueno, ya sabemos eso. Eso es conflictos que lo los vamos interiorizando poquito a poco, pero que efectivamente hay armas como para defenderse de eso también, porque entonces a lo mejor tenemos que redefinir ese concepto de felicidad que le estaba diciendo antes. Sí, probablemente habrá que revisar todos los términos de los valores que, bueno, yo creo que sí, que tenemos, ¿verdad? ¿Se imagina usted siendo otra cosa que no sea profesor si no hubiese tenido esa ocasión? No, porque yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho públicamente con mis compañeros, ¿no? Si yo soy algo es que soy un animal docente. Lo digo de la manera más expedita, sabiendo lo que estoy diciendo, y desde bueno, dentro. Tampoco tendría inconveniente. Lo que voy a decir es una cosa utópica, no se puede hacer. Yo no me importaría si se pudiera dar marcha atrás y empezar otra vez a enseñar, Con lo cual he sido tremendamente y he estado satisfecho porque he hecho al final la vida lo segundo que he querido hacer, que me he sentido magníficamente integrado. He alcanzado todas las cotas docentes que se pueden alcanzar, como usted ya ha dicho, y al mismo tiempo he vivido de ello. Uno mira a su alrededor y el panorama no es exactamente igual. Desde luego. Se puede sentir uno satisfecho. Y dentro de esa satisfacción me imagino que entrará el cargo que ocupa desde mayo como director de, sí, porque la Real Academia. Mis grandes amores son mi familia, En primer lugar, la docencia. Mi mujer me ha criticado muchas veces
que la amante mía eran los centros docentes, porque queramos o no, he estado dirigiendo durante demasiado tiempo, y el otro alma mater para mí y querencia ha sido la Real Academia de Córdoba. Y después de muchos años vinculada a la Real Academia, muchos ahora años, como director, ¿la ve desde una perspectiva diferente? Lo que veo es que hay un gran legado, que hay un gran patrimonio que tiene Córdoba y que ese patrimonio no puede ser perdido en absoluto. Se tendrá que adaptar a los tiempos que corren. Los cambios no son para nosotros de inmediato. Todos sabemos que actualmente hay cosas que están ahí, que no han concluido. Yo le llamo a esto una situación de entretiempo histórico, en donde hay unas emergentes que están ahí, que se están consolidando, a las que hay que responder. Pero tengo un concepto totalmente, un poco, y lo digo desde el punto de vista de las humanidades, un poco distinto. Sabemos que hoy el acceso a las redes sociales, las TIC, y las TIC va desde lo que ya conocemos, desde la radio a Internet, pasando por eso, y que tiene un peso realmente impresionante. Pero yo, de cara a un punto de vista económico, creo que lo que genera y va a generar procesos productivos con alto valor agregado es toda aquella sociedad que posea un conocimiento fuerte, porque eso es lo que puede generar que haya procesos productivos que tengan una capacidad de añadirle una plusvalía de valor realmente importante, que es la única manera de que la economía puede prosperar. Otra cosa es ya luego la distribución, que tiene que ser una cosa racional para que se atiendan todas las demandas de tipo que pueda tener una sociedad y así se le demanden, ¿no? Las TIC están ellos y es un comportamiento extraordinario, pero también es un riesgo, y ese es el riesgo que tenemos nosotros que padecer luego en la mala utilización que se está haciendo de esas cosas. Pero yo creo que el conocimiento hay que hacerlo, y si hablamos de conocimiento tenemos que hablar de educación, y una cosa es educación y otra cosa es información. Claro, pero el conocimiento sí que va a pasar el conocimiento por las... es la riqueza, esa es la materia prima que está sustituyendo hoy a lo que fue la revolución industrial, pues las materias primas, el carbón, las fuentes de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces la Real Academia se abrirá. Se está abriendo. De hecho, este año empezamos algo, estamos haciendo todo lo que hay que conservar, que eso de decir borrón y cuenta nueva no vale. Nosotros tenemos una historia, la historia de la ciudad y la historia de la provincia se pueden hallar en todos los boletines de la Academia, desde el año 1922 que se van editando, pero tenemos que ser conscientes de que hay que darle un buen... y que tienen que estar las voces jóvenes también. Eso le iba a preguntar, porque al final yo pensaba, dentro de 50 años, ahora este momento se estudiará en la Academia, se estará. Sí. Tendremos que abrir a quienes vengan, porque el interés de la institución es perpetuarse, entiendo. Hay que modificar los estatutos, hay que hacer ciertas cosas, y este año ya imponemos la tribuna joven. No se ha impuesto, es un proyecto de la Junta Directiva, se ha presentado al Pleno, eso está aprobado, en donde le vamos a dar cabida. Vamos a empezar pues en el segundo trimestre. Cada mes va a haber una conferencia en días distintos, porque vamos a tener la sesión habitual, pero los lunes vamos a celebrar lo que es la tribuna joven, donde van a estar pues investigadores, personas que son punteros en ese terreno y en distintas ramas, pero también emprendedores. Es que hoy hablar de un investigador es que nos tenemos que ir hacia los 40 años, que no se forja en cualquier momento, que cuando se llega a destacar y a hacer una investigación seria, como se está haciendo en la universidad, o se está haciendo en otros campos, en empresas, etcétera, o los mismos emprendedores, forjar y tener un prestigio y llegar adelante, bueno, nosotros tenemos una cantidad y una riqueza impresionante aquí en Córdoba, nacida en Córdoba, educada en Córdoba, productos natos
de nuestra parte Córdoba. De la sociedad cordobesa también. Que entonces, es un poco la obligación que tienen también es dar a conocer a la propia claro. sociedad ese esfuerzo y esa inversión que se han hecho. Primero por el esfuerzo de sus padres, pero después por el esfuerzo que ha hecho la sociedad. Nadie puede pensar que un puesto en la universidad vale lo que se paga en una matrícula. Eso está claro que no. Para eso está la sociedad, para incrementar todo ese tipo de cosas. Pero es la sociedad la que se le tiene que devolver todo eso. Si nosotros en ese foro proyectamos durante tantas cosas, durante tantos meses, y continuamos un año y otro, pues bueno, habrá tenido la posibilidad de una voz en donde se exprese, y va desde no solamente eso a los ciclos formativos superiores o a la escuela de enseñanza especial. Me refiero a conservatorio superior, me refiero también a escuela de arte dramático cuando le corresponda, y me refiero a danza, ¿no? Que son ciclos que están ahí, que tienen una equivalencia universitaria, y que, bueno, los títulos sabemos que los da la universidad, pero ellos hacen un equivalente, y en donde hay figuras señeras, si lo adelantamos de alguna manera, ellos se muestran y efectivamente se dan a conocer, nosotros encantados. Esa es una de las obligaciones que tenemos nosotros en la academia. Claro, yo me alegro, porque quería preguntarle si vamos a ver nuevas formas de arte, de expresión joven en la academia. Yo creo que sí, la esperamos. De hecho, ya está casi configurado con los personajes, ¿no? Probablemente empezaremos con alguna figura señera del IMIBIC, ¿no? Y terminaremos con algún alumno a punto de concluir, que se le ve ya en la trayectoria, porque hay informes previos del profesor, en que será algo importante dentro del mundo del piano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ahí vamos a tener esa cancha también de ese cierre, ciclo, ¿no? Abrirá las puertas de la academia a una parte de la sociedad que igual no se ha acercado todavía. Aparte de eso, es que vamos a ir en algunos centros también nosotros. Van a salir de la academia. Sí. Primero a contarles quiénes somos y qué hacemos, porque a veces las cosas se habla de la Real Academia y a lo mejor resulta que es una desconocida, aunque los esfuerzos se han hecho últimamente como para que haya peso específico y todo el mundo no le extrañe. Sabe que existe, pero a lo mejor tenemos que ir a enseñarle a estos niños que están en una edad escolar provincia. Me refiero a enseñanza primaria y media, aunque también a la universitaria si hace falta. La universitaria ya le vamos a dar cancha para que efectivamente dialoguen, ¿no? Y hay más otros proyectos en esa línea también. Pues, con estos nuevos proyectos de la Real Academia dejamos aquí esta entrevista. Le agradecemos mucho su presencia en plató. Muchísimas gracias a vosotros, y estamos para eso. También es para devolverle a la sociedad lo que está haciendo la sociedad también por nosotros. Muy bien, pues nosotros volveremos con otro programa también para ver la sociedad cordobesa y las personas que la integran. Muchas gracias.